Consideraciones éticas de la prescripción médica. Dentro del ámbito de la medicina, la prescripción es una acción que se realiza por nosotros los médicos y cuando recetamos pues precisamente fármacos. Estos fármacos obviamente los va a tomar un paciente que nosotros atendamos y será parte de su tratamiento, el tratamiento que debe llevar o recibir por padecer de una enfermedad o de un trastorno de salud, obviamente. Esta prescripción del medicamento se realiza en una receta médica, que es un documento oficial y que tiene un carácter legal, es así de significativo, tiene un carácter legal, que puede completar solamente un profesional de la medicina. Nadie más puede hacer una receta médica que un profesional de la medicina, un doctor. Un farmacéutico, de este modo, puede vender fármacos, obviamente cualquier cantidad de medicamentos que se puedan dar, y únicamente la persona que exhibe la receta médica es la que puede reclamar esta prescripción realizada por el médico. Aquí pueden ver ustedes la imagen de una receta en la cual pueden observar los datos que debe llevar, el dato de la clínica donde la persona atiende o el nombre de la persona con su dirección. El símbolo que ustedes ven ahí no es el símbolo oficial de médico, ese no es el símbolo de caduceo, es un error ese símbolo que ustedes miran ahí. El símbolo oficial de caduceo no lleva dos culebras como se observa en esta imagen de la receta. Esta imagen de este símbolo es el símbolo del comercio. El símbolo médico solamente lleva una única culebra alrededor del caduceo. Tampoco lleva alas, el símbolo médico. Por otro lado, lo que lleva la receta en la parte superior es el nombre, los datos de la persona y puede llevar edad, obviamente. Y a la parte inferior ustedes pueden notar en la receta dos letras importantes, una letra grande que ustedes pueden ver como RX, que quiere decir recipere y en latín, y la otra que es SIG, que es signatura en latín también, que ya explicaré. Pueden ver también de que en la parte inferior de la receta debe ir únicamente la firma del médico, del galeno que está indicando el medicamento. Esta es básicamente una receta, no lleva nada de comercialización, no debe llevar nada de publicidad de ningún tipo. O sea, debe ser una receta totalmente limpia de todas estas situaciones. Esta receta médica, como lo mencionaba anteriormente, la abreviatura del vocablo latino recipere significa tomar o quiere decir el médico que escriba la receta a continuación dice toma este medicamento, o sea, toma esto. O sea, RX es recipere y el nombre del fármaco que estamos prescribiendo. Esta es una instrucción que se le da al farmacéutico para que él ponga en el medicamento la indicación que estamos haciendo. Y va de alguna forma, obviamente precediendo la receta, que se hacía para que el farmacéutico en la antigüedad también preparaban los medicamentos. Entonces, en este sentido, funciona así este vocablo o abreviatura. La abreviatura SIG, que viene del latín signatura, se usa para dar a entender que estas son mis instrucciones. O sea, indico tal cosa que es el RX recipere y el signatura es y debe tomarse de esta y esta manera. Entonces es la forma en que se indica la administración del medicamento. O sea, ponemos el medicamento, por ejemplo, en la parte superior, que podría ser, por ejemplo, losartán, de tantos miligramos, y en la parte inferior ponemos tomar una tableta vía oral cada 12 horas o cada 8 horas, o sea, la prescripción que requiere el medicamento. Entonces podemos ver estos dos vocablos que todavía podemos utilizar en nuestras recetas y que son muy útiles. Por otro lado, pues prescribir no solamente llenar la receta, sino que es un acto médico. Es un acto médico complejo, es un acto médico realizado, como vuelvo a repetir, por el profesional médico. Nadie más puede hacer una receta que el profesional médico. Y esto también tiene que reunir ciertos requisitos, tiene que estar legalmente reconocido para que esa receta tenga validez clínica y validez legal. Además de eso, hay un soporte atrás de todo esto, no solamente que sea reconocido, sino que
tiene que poseer los conocimientos necesarios, técnicos, para poder hacer la prescripción respectiva. Tiene que también tener las habilidades de escucha de la persona para poder asegurarse que ha entendido bien la situación clínica del paciente y de tal manera está prescribiendo de una forma adecuada. O sea, la comunicación es bastante importante al momento de generar la prescripción médica. Por otro lado, también no solamente la comunicación, sino que la capacidad también que tiene ese galeno de reflexionar en cuanto a las consecuencias del medicamento indicado y las actitudes que debe de trabajar en el paciente, favorecer para que pueda hacer caso de la receta y tener un apego adecuado a la prescripción. Como podemos ver en la imagen, es importante entonces que esa receta vaya acompañada por ese trato correcto del médico en el cual hace sentir a la persona toda la confianza para poder tomar la prescripción con las indicaciones respectivas. Esa prescripción, o sea, no es solamente el papel el que hace que la gente cumpla, eso quiero aclarar. No solamente que yo extienda la receta, la receta lleva parte de uno como médico y uno deposita todas estas características de uno en la cual la persona tiene la confianza de tomar esto como se le está indicando. Porque el médico que se le indica ha generado en esta persona todos estos requisitos que tiene que tener para poder cumplir la prescripción. Entonces, en ese sentido, la prescripción es una responsabilidad nuestra, es la principal responsabilidad. La dispensación obviamente va a ser del farmacéutico, donde lo venden, que aquí a veces podemos encontrar problemas que si quieren cambiar el medicamento, que ofrecen otros que no es el que el médico ha indicado, y aquí tenemos problemas en la práctica clínica. Y por otro lado, ya la utilización del mismo tiene como protagonista al paciente, que debe estar bien informado. Es un paciente que tiene que conocer lo que toma, tiene que saber los efectos adversos de lo que toma y qué medidas alternativas tiene que tomar. O sea, tiene que tener una comunicación bien estrecha con el médico para poder cumplir con esta prescripción. Podemos verlo en esta imagen precisamente como esa prescripción, vuelvo y repito, no es solo una labor mecánica de escribir, de hacer letras, es una acción que empieza en el abordaje del paciente, en el conocer al paciente, en el tratar al paciente, completado por los conocimientos médicos y científicos del médico y la confianza que puede generar para cumplirla. Entonces, es muy importante la relación terapéutica, la relación médico-paciente para poder completar la receta. La receta es diríamos así, una forma de completar ese abordaje clínico que termina con una prescripción o una receta. ¿Quiénes están involucrados? Los actores secundarios en la prescripción de una receta. Están los ayudantes de farmacia. En nuestras farmacias en nuestro país, muchos de los que, aunque haya un médico o un doctor en farmacia, la mayor parte de los que atienden son ayudantes de farmacia. Otros factores que influyen mucho en la prescripción es la cultura popular, cómo la gente se ve influida por los fármacos. La gente piensa que las inyecciones, por ejemplo, tienen un poder especial y de mucha capacidad de sanación en las personas, o piensan que las vitaminas son necesarias. O sea, la cultura popular en cuanto a los fármacos es bien variada, depende de la zona, pero de alguna manera influye mucho en ese cumplir de la prescripción que se realiza. Por otro lado, innegablemente las campañas publicitarias. Por un lado, antes de hablar de las privadas, hablamos del tipo sanitario o promocional que llevan a cabo las instituciones que rigen la actividad de la atención en salud física y en salud mental a las personas. Entonces, por un lado está esas campañas que se realizan por instituciones gubernamentales nacionales, por instituciones de tipo internacional que inciden mucho en la población. Y por otro lado también está la industria farmacéutica, que es uno de los factores que tienen que ver mucho con la prescripción médica y tratan de influir mucho en el médico y por supuesto también en los pacientes en el momento de la decisión de la compra de un fármaco. Tenemos que hablar en cuanto a prescripción médica de los compromisos que tenemos como médicos. El primer compromiso como médicos que tenemos consiste en prestar al paciente el mejor servicio de que seamos capaces, tal como nos dicta la competencia profesional. O sea, de hecho así nos formamos y por supuesto con el respaldo de la ciencia para poder prescribir de una forma correcta. Esa prescripción, si bien es cierto, va acompañada de ese requisito de la ciencia, va acompañada de esa labor humana en donde entendemos al paciente y donde lo podemos ayudar en las necesidades que tiene. Entonces esa prescripción también tiene que ir muy asociada con esta actividad. En cuanto a las complejas relaciones que se establecen o la red de relaciones que se establecen,
Hay que recordar que con una receta no solamente abordamos al paciente de forma individual, sino que incluso su familia. Su familia está involucrada porque de alguna forma se entera de qué es lo que está tomando el paciente, el familiar, y está pendiente de estos detalles. También lo de la administración sanitaria, que está pendiente de que se realicen las prescripciones de forma correcta, que las farmacias den las respuestas adecuadas a las personas y que la sociedad en conjunto dé respaldo a la persona que va a comprar un medicamento o que va a adquirirlo en un centro asistencial público y que sea de forma correcta, que no compre medicamentos vencidos, que no le den en un centro asistencial medicamentos vencidos, medicamentos inadecuados en el sentido que le cambien la orden, que le den otro fármaco que no es. Entonces, en este sentido hay que tener una vigilancia para que estas normas se cumplan. También la industria farmacéutica interviene mucho en eso y por supuesto ya vive una competencia de otra índole que no es necesariamente la índole clínica, sino que intereses personales de ellos. Pero por todos estos intereses que siempre se dan, no siempre van a coincidir. Obviamente cada uno tendrá sus motivaciones e intereses propios, siendo en algunas ocasiones opuestos, incluso por supuesto, sometiendo a nosotros los médicos a presiones de uno y otro lado, que si el gobierno presiona de una forma, que si las autoridades sanitarias presionan de X otra forma, que si la industria farmacéutica tiene intereses personales, que las propias casas farmacéuticas también lo tienen y las propias farmacias y los empleados que venden los fármacos. Entonces, hay una cantidad de factores que intervienen en esto de la prescripción médica que tenemos que vigilar y tener cuidado y ser garantes de que el paciente no se vea afectado. Cuidamos al paciente, cuidamos a su familia y procuramos el bienestar de la sociedad en general. En cuanto a la prescripción médica, para que ésta sea éticamente adecuada y de acuerdo con los principios bioéticos de no maleficencia y a la vez de beneficencia, ha de ser, para empezar, técnicamente correcta. Una receta tiene que ser muy bien realizada, no tiene que tener dudas, debemos de tratar de hacerla con la mejor letra y clara posible. No es conveniente que se nos diga que tenemos una letra de médico, creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque el farmacéutico no tenga que traducir letras que no puede entender y procuremos tener que hacer una receta lo más legible posible. Implica, aparte de la parte gráfica, también tener una formación adecuada, estar actualizado sobre lo que estamos tratando el paciente. Esto implica, por supuesto, también información sobre el tratamiento y los diversos tratamientos y fármacos que tenemos que tener conocimiento de las mejores opciones para el paciente. Nosotros estamos obligados por ética y por clínica a estar al día. Es parte de la receta también. O sea, no paramos de estudiar, siempre tenemos que estarnos informando, formándonos y conociendo las opciones mejores para los pacientes. Por otro lado, las prácticas que se utilizan en la visita médica, obviamente, se fundamentan en la publicidad y promoción de medicamentos. La visita médica no es hecha por médicos, en nuestro país no se realiza así, y está realizada precisamente por los doctores en farmacia que trabajan para la industria farmacéutica. Por lo tanto, ellos tienen otras motivaciones que no son las mismas nuestras en cuanto a precisamente lo que recetemos. Es prioritario entonces para el médico distinguir claramente entre lo que es formación científica y la publicidad y los intereses de mercado, que son cosas muy diferentes. Nosotros tenemos que preservar siempre la información científica y el bienestar clínico de nuestros pacientes para poder actuar únicamente en beneficio del mismo, de nuestro paciente. Esto precisamente es lo fundamental. Y créanme, jóvenes, que sí nos vemos presionados de alguna forma u otra por la industria farmacéutica. Tenemos que tener cuidado con este punto y tenemos siempre que preservar el bienestar de nuestros pacientes. Hay que tener claro entonces que todas estas prácticas influyen en nuestra prescripción y hay que ser conocedores de ello. Para poder actuar correctamente, el médico tiene la obligación, por supuesto, de diferenciar entre información de publicidad y lo que es información de investigación. O sea, lo que debemos diferenciar entre investigación y promoción, diferenciarlo, porque no siempre van a ser iguales. O sea, son cuestiones muy opuestas y no necesariamente deberán de coincidir y no coinciden. Esta caricatura refleja precisamente lo que nos puede pasar en la clínica. Aquí vemos a esta doctora cuando ve al visitador médico y lo que le plantea. ¿Sí? Bien lo dice gráficamente la caricatura, dice: no piense en lo que es apropiado, piense en la oferta. Y muchas veces se nos pueden decir que es incorrecto que nos digan eso en la visita médica. Nosotros no podemos pensar en la oferta, nosotros pensamos en el bienestar del paciente. Sí es cierto que en nuestro país, donde vivimos situaciones económicas precarias, sí debemos nosotros tener conocimiento de qué opciones buenas, de calidad y de un costo mejor pueden favorecer a nuestro paciente, pero no el costo, sino que el medicamento tiene que tener un uso correcto, tiene que tener toda la potencialidad de provocar bienestar en el paciente,
y procurar que no afecte la economía del paciente. Pero lo que priva sobre todo es que el medicamento sea el adecuado. Por ese lado hay que diferenciar entonces en lo que va a la visita médica entre lo que es un estudio de una investigación. O sea, cuando nos visitan, a veces nos presentan información como que si fuera investigación médica muy científica y no necesariamente estamos hablando de eso, estamos hablando de estudios pagados por la industria farmacéutica que obviamente están sesgados, así que no necesariamente reflejan la información correcta sobre el fármaco. Entonces para ellos es una técnica para aumentar la prescripción de un fármaco, para nosotros no, para nosotros es tener la información de las mejores opciones clínicas y farmacológicas para nuestro paciente. Entonces la responsabilidad de inicio a fin, o sea, hasta el último momento, es analizar esa información. ¿De quién es? Es nuestra. Nosotros tenemos que informarnos y estar muy claros que la farmaindustria tiene su código y nosotros debemos de aplicar el nuestro, no dejarnos influenciar por ellos. La prescripción entonces, si bien plantea problemas éticos y bioéticos, nos debemos de enfocar en poder tomar decisiones. Entonces, esa prescripción en la relación médico-paciente debe estar afectada fundamentalmente por los principios de no maleficencia, que son principios bioéticos, los principios de beneficencia y los principios de autonomía. No maleficencia, beneficencia, autonomía. Paso a explicar por qué. El principio de no maleficencia exige no hacer daño, básicamente. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Entonces, con esta prescripción no vamos a hacer daño. Y con eso ya haremos muchísimo, pero no podemos quedarnos ahí. El médico debe prescribir fármacos de eficacia, o sea, no solamente no hacer daño, sino que el medicamento que prescribimos debe ser eficaz, probadamente eficaz y científicamente probado como eficaz, conocer bien las indicaciones, efectos secundarios, interacciones más comunes o importantes, ¿verdad?, que pueden darse y debemos estar atentos a las posibles reacciones adversas. Sabemos muchos detalles que van asociados con los fármacos, con qué fármacos se pueden potenciar junto con otros, o también en qué horario tomarlos, si son más convenientes tomarlos junto con comidas o no con comidas. Todos estos detalles son sumamente importantes que los debemos de conocer porque al momento de prescribir debemos de dar esta información a nuestros pacientes. Ahora, el principio de beneficencia busca el mayor beneficio para el paciente. Por ello, estamos obligados a prescribir con indicaciones correctas y basadas en lo posible, diría yo, en lo absoluto, en las pruebas científicas. O sea, no podemos prescribir algo que no esté fundamentado en una prueba científica. De hecho, en estos días estamos viendo en nuestro país cómo hay polémica sobre este tema, en los cuales se plantean posiciones encontradas, que si el principio de la experiencia científica, que si el principio de la experiencia clínica. Son cuestiones bien delicadas que debemos de tomar en cuenta al momento de tomar decisiones, porque lo que debe privar es el beneficio del paciente, sobre todo, por sobre todo. Entonces, es nuestra obligación como médicos mantenernos actualizados en la utilización de medicamentos, acudiendo a fuentes independientes para continuar nuestra formación y la búsqueda de muchas de las guías y protocolos nos pueden ayudar a facilitar esta labor. Guiarnos no por la industria farmacéutica, sino por la literatura médica internacional, que por supuesto es un factor de mucho apoyo y vital para nuestra actividad cotidiana clínica, para nuestra actividad cotidiana laboral. O sea, la información científica es una de las armas con las que contamos y a la cual debemos de acudir constantemente para poder hacer las cosas de una forma clínica lo mejor posible. Por otro lado, es incompatible con una prescripción racional y ética usar como principal fuente la información proporcionada por la industria farmacéutica. Eso es inconcebible. O sea, nosotros no podemos basar las decisiones que tomamos cotidianamente en lo que la industria farmacéutica llega y nos presentan. De hecho, casi deberíamos tener una actitud muy crítica cuando nos llegan estudios realizados que obviamente van a llegar hablando de las bondades del producto que nos están presentando. Eso no podemos creer en esa información. No es solamente que dudemos por dudar, sino que tenemos que tener la validación con otras fuentes para conocer más información y no dejarnos llevar solamente por alguien que está promocionando un producto. Eso no es concebible. Entonces, el principio de autonomía, para ir terminando con estos principios éticos y bioéticos, nos obliga a respetar la elección del paciente. O sea, no lo podemos obligar, debemos de informarle muy bien sobre alternativas terapéuticas que se le ofrecen. O sea, esta que yo le ofrezco más otras. La situación ideal se produce cuando un paciente acepta el tratamiento después de un proceso deliberativo realizado con su médico. Eso no quiere decir que usted y el paciente van a estar discutiendo sobre el fármaco, porque por supuesto usted tiene información vital que tendrá que hacer valer, pero tiene que hacer valer con una buena información y dando la claridad al paciente de que la toma de decisión es importante para su mejoría. Por lo tanto, si bien hay un diálogo, como lo podemos ver en esta imagen, está basado también en el conocimiento del profesional. Por eso van con el profesional, o sea, van con él porque les va a guiar lo mejor posible y tienen que hacer valer ese criterio, pero escuchando al paciente.
o a la familia incluso. No obstante, el médico no debe realizar prescripciones por complacencia. Eso no es concebible. O sea, no es porque deme mi vitamina del mes o inyécteme tal cosa porque me va bien. Es si es necesario. Si es necesario se prescribe. Créame lo que esto es un punto un poco crítico en la consulta porque muchas personas quieren presionar e influir en el médico para que recete fármacos. Tratamientos que debe considerarse útil. Los inadecuados no. Deberá utilizar las mejores habilidades de comunicación para que el paciente lo entienda y que entonces se salvaguarde la relación con el paciente. Un simple no es suficiente en este caso. Es como no y no, es que hay que explicarle por qué no. O sea, esto no se le da por este motivo y porque puede afectarle de esta forma o porque esta no es la mejor opción, hay estas mejores opciones. Y por supuesto también escuchar al paciente porque en estas mejores opciones de repente nos puede informar que una de esas opciones que consideramos como mejores ya la usó previamente y le provoca efectos adversos. Entonces ya está claro al paciente que aunque sea una mejor opción que nosotros tenemos claro de forma científica, él ya ha tenido experiencia con ese fármaco y nos puede confirmar los efectos adversos que ha vivido y no quiere exponerse y tenemos que escuchar esa parte también, por supuesto, porque no podemos imponerle a alguien un fármaco desconociendo que le provoca efectos adversos. Eso tenemos que tenerlo claro porque ya afectaremos su principio de beneficencia, o sea, o daremos una inscripción inadecuada que afectará al paciente. El principio de justicia, por supuesto que es sumamente importante, nos obliga a una utilización equitativa de los recursos. En nuestro caso, ante las opciones terapéuticas que nosotros tenemos que utilizar, valorando menor coste, siempre que sea posible, pero no necesariamente. O sea, siempre que sea posible, y sobre todo en nuestro país, que nos toca atender a personas con dificultades económicas. Como vemos, realizar una prescripción correcta no es tarea fácil. O sea, requiere conocimiento, requiere conocimientos no solamente científicos médicos, sino también éticos, bioéticos, para saber hacerlo de la mejor forma, también tener humanidad, poder escuchar al paciente, poder entender lo que pasa y poder transmitir información para que ese documento al final solo sea la parte que concluye lo que la prescripción empieza. La prescripción empieza desde el momento en cómo tratamos al paciente, cómo lo abordamos y ganamos su confianza y entonces confía en lo que nosotros vamos a indicarle que va a llevar a su cuerpo. Ahí empieza la receta, desde ese entonces. Entonces, para los médicos de atención primaria, por supuesto, la prescripción inducida en muchas ocasiones supone un problema ético que tenemos que resolver. En el sentido de que hay gente que ya viene pensando qué usar, o nosotros estamos ya influidos de alguna forma por alguna información previa que no es correcta. Entonces, ¿qué problemas comunes encontramos en la prescripción de medicamentos, que llamaríamos prescripción irracional? Son los siguientes que mencionaba anteriormente. La medicalización. Nosotros debemos de evitar el riesgo de convertir al paciente en un objeto solamente de fármacos. Tenemos que buscar alternativas. Por supuesto, necesita medicamento, lo vamos a hacer, pero no todo es medicalización. Sí, también hay que ver otras opciones y también de qué forma podemos resolver los problemas de esta persona. Por ejemplo, no vamos a abusar del uso de benzodiazepinas. O sea, no vamos a estar recetando a diestra y siniestra benzodiazepinas solamente porque el paciente nos lo pide o porque creemos que debe usarlo y ya. No es así. Tenemos que valorar, por ejemplo, uno de estos o el abuso de antibióticos. Personas que para todo es un antibiótico, de repente están con un cuadro viral y se están medicalizando con antibióticos y generando ese gran problema que tenemos en la actualidad con el abuso de la prescripción de antibióticos. Entonces, el uso de fármacos no relacionados con el diagnóstico, como mencionaba en este caso, es muy delicado. O sea, se usan fármacos que no corresponden y obviamente es un problema de una prescripción irracional. Fármacos innecesariamente costosos, o sea, sobremedicar al paciente con opciones medicamentosas. Creemos que con eso se va a calmar, que va a generar un efecto placebo y generamos incluso recetas de medicamentos costosos. O el uso, como lo mencionaba, inapropiado de antibióticos o la automedicación irracional y que le demos soporte nosotros como médicos es inapropiado. Entonces, dentro de las consideraciones energéticas me permito presentarles para el final esta oración de Maimónides, un excelente galeno, un excelente colega de hace siglos atrás, que decía él: haz que a mis pacientes tengan confianza en mí en mi arte, y que sigan mis consejos y prescripciones. O sea, podemos ver aquí en esta oración de Maimónides como él estaba muy claro la importancia de la confianza y que eso podía ser la base fundamental para que los pacientes siguieran sus prescripciones y sus consejos médicos. Bien, jóvenes, es un placer haber estado con ustedes. Suerte en su labor, cuídense mucho, estamos viviendo periodos muy difíciles
Esperemos que todo salga bien y que ustedes puedan estar bien en sus familias. Cuídense mucho.